Esto es Métricas y Mentes, donde los negocios se analizan con datos y las decisiones se entienden desde la mente que las tomó. Es posible tomar $100 cargados a una tarjeta de crédito y transformarlos en un imperio que intermedia ventas por más de $1,000 millones. Dicho así, suena a fantasía total. Suena un titular engañoso, ¿no? Pero es una historia real. Hoy vamos a sumergirnos en la trayectoria de Thomas, un emprendedor que pasó de estar en su dormitorio universitario, comprando y vendiendo sitios web casi por desesperación, a convertirse en una figura central en la compraventa de negocios online a nivel mundial. Exacto. Y nuestra misión es desglosar no solo la historia, que ya es fascinante, sino la estrategia, las tácticas y sobre todo la mentalidad que hay detrás, todo basado en las reflexiones del propio fundador. Y lo que es realmente interesante aquí es que esta no es la típica historia de un golpe de suerte. O sea, no es estar en el lugar correcto en el momento correcto. Es casi un caso de estudio sobre cómo una habilidad muy específica, aprendida a una escala diminuta, puede escalar a niveles que parecen imposibles. Me encanta eso. Y el verdadero punto de inflexión no fue el dinero, sino un giro completamente inesperado. Bueno, empecemos por el origen, porque el inicio es increíblemente humilde y relatable. Nos situamos en la universidad, por ahí de 2008. Thomas necesita dinero. Como cualquier estudiante, sí. Pero en lugar de buscar un trabajo, se mete a internet a buscar una salida. Exacto. Y su primer movimiento es comprar un sitio web. El precio, $100. Pero aquí viene el primer giro dramático. No tiene los $100. No los tiene. Así que, en un acto de fe, o de locura juvenil, lo carga a su tarjeta de crédito. Espera un momento. $100 en una tarjeta de crédito. Hoy puede no sonar a mucho, pero para un estudiante en 2008, con la crisis financiera a la vuelta de la esquina, eso es una presión enorme. Absolutamente. De repente tiene una fecha límite muy real. No es un proyecto por diversión. Tiene que vender ese sitio antes de que cierre el ciclo de facturación para pagar la deuda. Y evitar los intereses, claro. Esa urgencia se convirtió en su principal motor. No había plan B. Y funcionó. Logró venderlo por $500. ¡Wow! Una ganancia de $400. No te cambia la vida, pero como prueba de concepto es brutal. Es la señal de que aquí hay algo. Ese era el plan, sí. Pero al graduarse, se topó con una pared. La falta de capital para comprar sitios más grandes. Así que, en una movida muy inteligente, escribió un libro y creó un curso online enseñando lo que él hacía. O sea, cómo comprar y vender sitios web. Exacto. Pensó que ese sería su negocio. Y le fue bien. Generó unos $30,000. $30,000 es un capital inicial más que decente. Podría haber reinvertido eso como planeaba. Pero dices que ahí no es donde la historia despega realmente. No, para nada. Porque ocurrió algo que no había previsto. Las mismas personas que compraban su curso, después de aprender el método, volvían y le decían, «Oye, el curso es genial. Ahora, ¿podrías vender mi negocio por mí?» ¡Increíble! Al principio lo descartó, pero la petición se repetía una y otra vez. O sea que su mayor acierto fue ¿un accidente? Se dio cuenta de que la gente no solo quería el cómo, sino que alguien lo hiciera por ellos. Pero, ¿cómo convirtió esa idea en un motor de crecimiento? Ahí es donde entra la estrategia. Su masterclass de marketing no tuvo nada que ver con anuncios. Su principal motor fue la credibilidad que ya había construido. ¿La de su curso? Claro, tenía una audiencia que ya confiaba en él, que lo veían como un experto. Así que sus primeros estudiantes se convirtieron de forma natural en sus primeros clientes. La confianza fue su único y más valioso activo. Entonces el negocio activo que él pensó que era la meta, en realidad fue solo el embudo de marketing para el negocio real, y un embudo que le pagó para construir. Precisamente, pero también fue muy consciente de sus propias limitaciones. Y este es un punto clave. Tomás admite que no es una persona técnica. ¿No sabe de servidores ni programación? Nada. Y de hecho cuenta que sigue sin saberlo. Su primer gran movimiento con esos $30,000 no fue comprar más negocios. Fue abrir una pequeña oficina y contratar a 2 personas técnicas. Delegó su debilidad inmediatamente. Eso es un salto mental enorme. Pasar de ser el que lo hace todo a confiar en otros. Y tengo entendido que el verdadero catalizador fue la llegada de su socio, Ismail. Sin duda.
Ismail venía de la banca de inversión y trajo una mentalidad basada en datos fríos. Analizó el negocio y le dijo a Thomas algo que lo cambió todo. ¿Qué le dijo? Estás dedicando el 80% de tu tiempo a lo que genera el 20% de los ingresos. El curso, el libro, nos distraen. Dejemos de hacer todo lo que no funciona y enfoquémonos obsesivamente en lo que sí genera dinero, intermediar ventas. Suena lógico, pero también un poco brutal. ¿No corrieron el riesgo de cortar la rama que les dio los primeros clientes? Parece contraintuitivo. Es una pregunta excelente, y es el miedo que paraliza a muchos. Pero la decisión se basó en una lógica implacable. El curso ya había cumplido su propósito, generar capital y validar una necesidad. Mantenerlo requería tiempo y recursos que ahora eran mucho más valiosos cerrando tratos más grandes. Entiendo la estrategia a nivel macro, pero me pregunto por el día a día. ¿Qué hacía él concretamente para encontrar esos tratos? No es como si pudiera buscar en Google, ¿o sí? Para nada. En aquel entonces, a finales de los 2000, el epicentro eran los foros online. Foros de nicho sobre marketing, SEO, desarrollo web. Ahí estaban los dueños de negocios. Claro, esa era la táctica de la época. Pero si alguien quisiera aplicar ese principio hoy, esos foros ya no son lo que eran. Así es como lo hicieron en aquel entonces, pero ¿cómo se haría hoy? Exactamente. La herramienta cambia, el principio es el mismo. Ir a donde está la gente. Hoy, esos fundadores ya no están tanto en foros. Están en comunidades de Slack, en grupos de Facebook, están construyendo en público, en X, la plataforma antes conocida como Twitter. Incluso en TikTok he visto. Claro. La estrategia hoy sería unirse a la conversación de manera auténtica. Y en lugar de un post en un foro, quizás sería un mensaje directo bien elaborado y personalizado. Y supongo que esa estrategia llegó a un punto de inflexión. ¿Cuál fue el momento en que pasaron de ser los chicos que venden sitios web a jugar en las grandes ligas? El salto cuántico, como lo describe La Fuente, llegó con su primer acuerdo de 8 cifras. Una venta por más de $10 millones. ¡Wow! Y lo más fascinante no es la cantidad, sino cómo llegó ese cliente. No fue por marketing, sino por una referencia de un cliente anterior para quien habían vendido un negocio mucho, mucho más pequeño. Eso es el efecto compuesto de la reputación en su máxima expresión. Me imagino la presión, pasar de vender negocios de, no sé, $100,000 a uno de 10 millones. Absolutamente. El nuevo cliente sabía perfectamente que nunca habían manejado una venta de ese tamaño. Pero la confianza de esa referencia fue suficiente. Y una vez que cierras un acuerdo así, todo cambia. Empiezas a atraer a un tipo de cliente que antes ni siquiera sabía que existías. Bien, hablemos de las herramientas. Mencionaste el correo directo. ¿Hay alguna clave para que funcione? Porque todos recibimos decenas de correos genéricos que ignoramos. Totalmente. La clave es la personalización y la honestidad. El enfoque que funciona, según Thomas, es mucho más directo. Hola, nombre. Estoy en el proceso de adquirir negocios en el sector de nicho. El tuyo parece encajar por razón específica 1 y 2. ¿Estarías abierto a una conversación? Es directo. Muestra que has hecho la tarea. Y en cuanto a los costos, empezamos con $100. Pero ¿cuál fue la verdadera inversión? La verdadera inversión fue reinvertir esas primeras ganancias, los 30,000 del curso, en talento, en contratar a gente que era mejor que él en áreas específicas. Ese es el punto que separa a un autoempleado de un constructor de empresas. ¿Qué patrones identificó? Si alguien quisiera comprar un negocio mañana, ¿cuáles serían las 3 cosas que debería buscar? Comparte 3 claves que son oro puro. La primera, que el negocio sea evergreen. Es decir, que opere en un nicho con un interés duradero, que no sea una moda pasajera. tiene sentido. La segunda, La segunda es que tenga clientes recurrentes. Un negocio donde los clientes vuelven una y otra vez es exponencialmente más valioso. Y no tiene por qué ser un modelo de suscripción. Una simple lista de correo bien gestionada puede lograrlo. y la tercera imagino que tiene que ver con los números. Donde hay mucha confusión. La valoración. ¿Cómo se le pone precio a un negocio de estos? Este es un punto crucial. La mayoría de la gente cree que se valoran con un múltiplo de sus ingresos, pero para la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas, eso es incorrecto. Entonces, ¿cómo es? La realidad es que se valoran con un múltiplo de sus ganancias, del beneficio neto.
y el rango promedio suele estar, digamos, entre 4 y 10 veces la ganancia anual. Es una distinción fundamental. Y una vez que tienes la valoración, viene la negociación. Aquí es donde, según Thomas, se gana o se pierde el trato. Y su filosofía es fascinante. Dice que la clave no es intentar ganar en todos los puntos, sino... Elegir tus batallas. Exacto. Elegir tus batallas. Tienes que entender qué es lo más importante para ti y qué es lo más importante para la otra parte, porque a menudo no es lo mismo. ¿Puedes darnos un ejemplo más concreto? Un comprador ofrece $1,000,000, pero exige que el fundador se quede trabajando 2 años. Otro ofrece $800,000, un poco menos, pero permite que el fundador se marche en 3 meses. ¿Cuál es la mejor oferta? Depende enteramente de lo que el vendedor valore más, el dinero o su tiempo y libertad. No se trata de discutir cada punto, sino de enfocarse en lo crucial. Exacto. Identificas los 2 o 3 puntos que son vitales para ti, los defiendes a muerte y eres flexible en los demás. Ceder en lo que menos te importa para asegurar lo que es vital. Es un enfoque muy maduro. Entonces, después de recorrer toda esta historia, ¿cuál dirías que es la gran lección? Creo que la lección más poderosa es esta. El proceso de aprender a convertir $100 en 200 enseña exactamente los mismos principios que se necesitan para convertir 10 millones en 20. La escala cambia, pero la habilidad es la misma. La habilidad de identificar valor, negociar y vender es idéntica. Es una idea que democratiza mucho el emprendimiento. Y para esa persona que nos escucha y empieza sin capital, el consejo es brutalmente claro. Consigue algo. $100 son infinitamente más poderosos que Celo, porque te permiten empezar a jugar. Totalmente. Esas primeras operaciones son tu MBA personal. No son para hacerte rico, son para aprender el proceso. Y todo esto nos deja con una reflexión final para explorar. Sí, una idea un poco provocadora. Toda esta historia se basa en comprar un negocio que ya funciona y mejorarlo. En nuestra cultura, a menudo hay una obsesión con tener la próxima gran idea, con empezar algo desde cero. Con todo el riesgo que eso conlleva. Exacto. Y la pregunta que me deja esta historia es, ¿qué pasaría si el enfoque fuera otro? ¿Cuál es ese negocio que ya existe, que tiene clientes, que tiene un producto que funciona, pero al que le falta exactamente esa habilidad única que solo una persona puede aportar? Quizás el próximo gran salto empresarial para muchos no se trate de crear desde la nada, sino de encontrar algo que ya existe y transformarlo. Gracias por escuchar Métricas y Mentes. Si quieres ver este episodio en video, búscanos en YouTube como Métricas y Mentes. Nos escuchamos en el próximo episodio.